Lección 5 para el 2 de noviembre de 2013. La expiación, ofrenda de purificación. Sábado 26 de octubre. Versículo para memorizar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. El sistema de sacrificios es tal vez la parte mejor conocida del servicio del santuario, porque es la que apunta directamente al sacrificio de Cristo. La sangre del animal que moría por el pecador llegaba a ser un símbolo de la sangre de Cristo que murió por nosotros. Esta semana consideraremos varios conceptos relacionados con la ofrenda de purificación, también llamada ofrenda por el pecado, que era la forma que Dios designó para ayudarnos a comprender mejor cómo Él nos reconcilia consigo por medio del único sacrificio verdadero, Jesucristo. Aquí se usa a veces la expresión ofrenda de purificación en lugar de ofrenda por el pecado, para evitar la impresión de que, por ejemplo, dar a luz es considerado como una falta moral, porque la madre tenía que presentar tal ofrenda, Levíticos 12, versículos 5 al 8. Este sacrificio se entiende mejor como una ofrenda de purificación por su impureza ritual, y no un sacrificio por causa de pecado. Domingo 27 de octubre. El pecado y la misericordia. Quien conoce a Dios sabe que el pecado nos separa de Él. La buena noticia es que Dios puso en marcha un sistema para tratar con el pecado y llevarnos de regreso a Él. En el centro de este sistema está el sacrificio. En el Antiguo Testamento se describen 3 clases de pecado, según la percepción que el pecador tenía de haber cometido: una transgresión involuntaria o no intencional, un pecado deliberado o intencional, o un pecado de rebelión. La ofrenda de purificación que se presenta en Levíticos 4:1 a 5:13 se aplica a pecados no intencionales y a pecados deliberados, Levíticos 5:1. Para esas 2 categorías había una ofrenda, pero no se menciona ninguna para el pecado de rebelión, que se hacía con soberbia, por lo que el rebelde debía ser cortado del pueblo. Números 15, versículos 29 al 31. Sin embargo, parece que, aun en estos casos, tal como el de Manasés, Dios ofreció el perdón. Segunda de Crónicas 33, versículos 12 y 13. Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de los azotes. Deuteronomios 25, 1 y 2. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: «¡Socorro, oh rey!». El rey le dijo: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado,
no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Segunda de Samuel 14, versículos 1 al 11. ¿Qué revela Segunda de Samuel 14, 9 acerca de la misericordia, la justicia y la culpa? ¿Está Dios justificado al perdonar al pecador? Después de todo, ¿no es el pecador injusto y por lo tanto digno de ser condenado? Ver Deuteronomios 25, 1. La historia de la mujer de Tecoa puede ilustrar la respuesta. Pretendiendo ser una viuda, ella fue al rey David buscando su juicio. Ella fabricó una historia acerca de sus dos hijos, uno que mató al otro. La ley israelita demandaba la muerte del asesino, Números 35-31, aun cuando él era el único varón que quedaba en la familia. La mujer suplicó a David, que actuaba como juez, que permitiera que el hijo culpable quedara libre. Ella luego declaró: La maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas al rey y su trono sean sin culpa. Segunda de Samuel 14:9. La mujer y David comprendieron que si el rey decidía que el asesino saliera libre, el rey mismo adquiriría la culpa del asesino y su trono de justicia. Es decir, su reputación como juez estaría en peligro. El juez era moralmente responsable por lo que decidía. Por eso la mujer ofreció llevar sobre sí la culpa. En forma similar, Dios toma a su cargo la culpa de los pecadores a fin de declararlos justos. Para que seamos perdonados, Dios mismo debe llevar nuestro castigo. Por esto, Cristo tuvo que morir para salvarnos. Lunes 28 de octubre. La imposición de manos. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Levítico 4, versículos 27 al 31. ¿Qué actividades rituales se realizaban junto con el sacrificio? El propósito de la ofrenda era quitar el pecado y la culpa del pecador, transferir la responsabilidad al santuario y permitir que el pecador saliera perdonado y limpiado. En casos sumamente raros, uno podía llevar una cierta cantidad de harina como ofrenda de purificación, y aunque esta ofrenda de purificación no tenía sangre, se entendía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. El rito mismo incluía la imposición de manos, la muerte del animal, la manipulación de la sangre, el quemar la grasa y el comer la carne del animal. El pecador que traía la ofrenda recibía el perdón, pero solo después del ritual de la sangre. Una parte vital de este proceso involucraba la imposición de las manos,
Levítico 1:4, Levíticos 4:4 y Levíticos 16:21. Esto se hacía para que la ofrenda fuera aceptada para expiación suya, Levítico 1:4. La ofrenda se aplicaba solo al que ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Según Levítico 16:21, la imposición de manos estaba acompañada por una confesión del pecado. Esto reconocería la transferencia del pecador al animal inocente. La matanza era, por supuesto, básica en cualquier ofrenda animal. Después que el animal era muerto, la sangre derramada se usaba para hacer expiación sobre el altar. Levítico 17:11. Por cuanto los pecados habían sido transferidos al animal por la imposición de las manos, debemos comprender que la muerte del animal era una muerte sustitutiva. El animal moría en lugar del pecador. Esto puede explicar por qué el acto de matar el animal debía realizarlo el pecador, el culpable, y no el sacerdote. La siguiente vez que estés tentado a pecar, visualiza a Jesús muriendo en la cruz y mírate poniendo las manos sobre su cabeza y confesando tus pecados sobre él. ¿Cómo podría este concepto desarrollado en tu mente ayudarte a comprender cuánto costó el que seas perdonado? ¿Cómo podría esta idea ayudarte a resistir esa tentación? Martes 29 de octubre. La transferencia del pecado. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Jeremías 17:1. Después de la imposición de las manos y la muerte del animal, el siguiente rito en la ofrenda era la manipulación de la sangre. El sacerdote aplicaba la sangre expiatoria a los cuernos del altar. Como se involucraba la sangre, esta parte del rito tenía que ver con la expiación. Levíticos 17:11. Si el pecador era un hombre común o un líder, la sangre se aplicaba sobre el altar del holocausto. Levítico 4, versículos 25 y 30. Si los pecadores eran el sumo sacerdote o toda la congregación, la sangre se aplicaba al altar interior, al altar del incienso. Levíticos 4:7 y 18. ¿Qué significaba untar con sangre los cuernos del altar? Los cuernos eran los puntos más elevados del altar, y así podían representar la dimensión vertical de la salvación. Se llevaba la sangre a la presencia de Dios. Jeremías 17:1 nos ayuda a comprender lo que sucedía. El pecado de Judá está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aunque el texto se refiere a los altares involucrados en la adoración idolátrica, el principio es el mismo. El altar reflejaba la condición moral del pueblo. La sangre transfería la culpa del pecado, y al estar sobre los cuernos del altar transfería el pecado al santuario. Esto permite comprender el plan de salvación como se revela en el servicio del santuario terrenal, que simboliza la obra de Cristo en el cielo por nosotros. Siendo que la sangre llevaba el pecado, también contaminaba el santuario. Encontramos un ejemplo de esta contaminación en casos en los que la sangre de la ofrenda de purificación salpicaba accidentalmente un vestido. La vestidura necesitaba ser purificada, no en cualquier parte, sino solo en el lugar santo. Levíticos 6:27. Finalmente, quemar la grasa sobre el altar indicaba que todo lo que tenía que ver con la ofrenda de purificación pertenecía a Dios. Levítico 3:16. Gracias a la muerte de Jesús, simbolizada por aquellos sacrificios, nuestro pecado ha sido quitado de nosotros, puesto sobre Jesús y transferido al santuario celestial. Esto es central en el plan de salvación. ¿Cómo nos ayudan los servicios del santuario a comprender nuestra total dependencia de Dios para el perdón de nuestros pecados? ¿Qué consuelo te da esta verdad? Al mismo tiempo,
¿qué responsabilidades importantes lo acompañan? Miércoles 30 de octubre. Cargar el pecado. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Levítico 6, 25 y 26. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Levítico 10, 16 al 18. ¿Qué verdad vital se revela aquí? Al comer la ofrenda en el lugar santo, el sacerdote oficiante llevaba la iniquidad del ofensor. La carne de esta ofrenda no era solo un pago por los servicios del sacerdote. De otro modo, Moisés no hubiera estado tan enojado con los hijos de Aarón por no haberla comido, sino era una parte vital de la expiación. ¿Cómo contribuía el comer el sacrificio al proceso de la expiación? Solo se había de comer de aquellas ofrendas en las que la sangre no entraba al lugar santo, o sea, las ofrendas del líder y del hombre común. La Biblia afirma que al comer el sacrificio, los sacerdotes llevaban la iniquidad, la culpa, que hacía expiación del pecador. Llevar la iniquidad, culpa, implicaba que el pecador ahora estaba libre de ella. En el hebreo, Éxodo 34:7, dice que Dios lleva la iniquidad. Las mismas dos palabras hebreas que se usaron en Levítico 10:16, donde aclara que el sacerdote llevaba el pecado que a la vez traía el perdón para el pecador. Sin esa transferencia, el pecador tendría que cargar su propio pecado. Levítico 5:1, y por lo tanto, iría a la muerte. Romanos 6:23. Que el sacerdote llevara el pecado de otro es justo lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Concluimos que la obra sacerdotal en el santuario terrenal tipifica la obra de Cristo por nosotros, porque Él llevó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados. Elena de White comenta: la bendición viene por causa del perdón. El perdón viene por medio de la fe de que el pecado, del que se está arrepentido y se lo ha confesado, es llevado por el gran cargador del pecado. Así, de Cristo vienen todas nuestras bendiciones. Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el mayor medio por el cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Él, entonces, es realmente el originador, el autor, así como el consumador de nuestra fe. Manuscritos Liberados, tomo 9, página 302. Imagínate ante Dios en el juicio. ¿Cuál sería tu apoyo, tus buenas obras, tu observancia del sábado, todas las cosas buenas que hiciste y todas las cosas malas que no hiciste? ¿Crees que esto sería suficiente para justificarte delante de un Dios santo y perfecto? Si no, ¿cuál es tu única esperanza en el juicio? Jueves 31 de octubre. Perdón. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué cuadro de Dios encontramos en este pasaje? Los últimos 3 versículos del libro de Miqueas se concentran en la relación de Dios con su remanente. El texto describe en forma hermosa por qué Dios no tiene rival. Él es incomparable por su amor y su gracia perdonadores. La característica destacada de Dios, como se revela en Miqueas y en otros lugares, es su disposición de perdonar. Miqueas enfatiza este punto al usar diversas expresiones para los atributos de Dios, versículo 18, y sus realizaciones, versículos 19 y 20. Sus atributos y realizaciones se explican en el lenguaje del credo israelita, en Éxodo 34, versículos 6 y 7, una de las descripciones más amadas del carácter de Dios. Es interesante que varias palabras vitales de Miqueas 7, 18 al 20 se usan también en el canto del siervo en Isaías 53, señalando el hecho de que el medio del perdón viene de aquel que está sufriendo por el pueblo. Desafortunadamente, no todos gozarán la gracia salvadora de Dios. El perdón de Dios no es barato ni automático. Involucra la lealtad. Los que han experimentado su gracia responden del mismo modo, tal como vemos en Miqueas 6:8, un texto central en este libro. Así como Dios se deleita en misericordia, llama a su remanente a amar a misericordia. Capítulo 6, versículo 8. Su pueblo imitará el carácter de Dios. Sus vidas relajarán su amor, su compasión y su bondad. En la Biblia, Miqueas 7, 18 al 20, con su énfasis en el perdón, es seguido de inmediato por Nahum 1, 2 y 3, con su énfasis en el juicio. Esto despliega las 2 dimensiones del trato de Dios con nosotros. Perdona a los arrepentidos y castiga a los impíos. Ambos lados pertenecen a Dios. Él es Salvador y juez. Estos 2 aspectos del carácter de Dios son complementarios, no contrarios. Un Dios compasivo puede también ser un Dios justo. Sabiendo esto, podemos descansar seguros de su amor, de su perdón y de su justicia total. Escucha Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuán buena es una profesión de fe sin estos principios para revelar la realidad de esa profesión? ¿Qué es más fácil, pretender tener fe en Jesús o vivir esa fe como se expresa en Miqueas 6:8? ¿Cómo puedes mejorar esta última parte? Viernes 1 de noviembre. Para estudiar y meditar. Comenta Elena de White. Como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Patriarcas y Profetas, página 371. Preguntas para dialogar. 1. Algunos han alegado que todo el concepto de sustitución es injusto. ¿Por qué el inocente debe morir en lugar del culpable? Sin embargo, por cuanto esto es una verdad que no solo se enseña claramente en la Biblia, sino que está en el centro del tema básico de la Biblia, ¿cómo respondemos a esa acusación?
¿podría ser que la injusticia de todo ello nos ayude a entender la gracia que se exhibió a fin de darnos el perdón? Es decir, ¿de qué maneras podría esta injusticia ayudarnos a mostrar precisamente cuán grande y misericordioso y amante es realmente nuestro Dios? 2. Como clase lean Miqueas 6:8. ¿Qué se nos dice aquí? Pero más importante, ¿cómo podemos aprender a cumplir este mandato explícito? ¿Cómo aprendemos a hacer todas estas cosas, incluyendo humillarte ante tu Dios? ¿Caminar humildemente con tu Dios? ¿Qué significa esto? ¿Cómo el caminar humildemente con Dios puede traducirse a caminar humildemente con otros? Piensa acerca de lo que significa que el único camino para ser salvos fue por medio de la muerte de Jesús. ¿Qué nos enseña esta verdad asombrosa acerca de cuán verdaderamente malo es el pecado y por qué cualquier esfuerzo para salvarnos por nuestras buenas obras es tan inútil como fregar un cerdo para hacerlo carne limpia? 4. En la clase, repasen la pregunta al final de la lección del miércoles. Analicen las respuestas que dieron y las implicaciones de esas respuestas en la relación con el Evangelio y lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos.